Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Cristiano con la noticia viva. Estamos gustosos de poder acompañarles un domingo más. Tenemos muchas informaciones para compartir con todos ustedes. A continuación, un adelanto. El pastor Gustavo Escobar, de la Iglesia Más que Vencedores de la ciudad de Clorinda, Argentina, nos detalla la labor que realizan. En la ciudad de Luque, el comedor Rayo de Luz realiza un trabajo invalorable alimentando diariamente a 100 niños. El grupo internacional Credo realiza un concierto en la ciudad de Fernando de la Mora en el mes de la juventud. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano, con la noticia viva. Y la Iglesia Príncipe de Paz de los Hermanos Menonitas prepara un estudio abierto para todo público, el cual contará con la presencia del pastor Amos O de Corea del Sur. A continuación conoceremos los detalles de este evento. El sábado 15 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, en la Iglesia Príncipe de Paz del barrio Sajonia, se dará cita al estudio del libro de Efesios, con la presencia internacional del pastor Amos O. Charlamos con Israel Franco, el líder de la iglesia, para conocer mayores detalles. Una de las personas aquí de la iglesia tuvo el privilegio de contactar con el pastor Amos, quien en conversaciones pudieron llegar al objetivo de poder traer un estudio, una capacitación aquí en la iglesia. El pastor Amos O visitó en varias oportunidades nuestro país por medio de la organización MILA, Misión en Latinoamérica, la cual es fundador y director de esta iniciativa con el objetivo de proveer material de estudio a los líderes, pastores y maestros de escuela dominical. Se ha capacitado durante 13 años en el ministerio y él quiere pasar sus conocimientos a otras personas y capacitar también especialmente a líderes, maestros y pastores, ¿verdad? Para mayor información e inscripciones pueden llamar al número 0983-384-709 con Berenice Moreno. La inversión es de 15.000 guaraníes, incluye materiales y refrigerios. La dirección de la Iglesia Príncipe de Paz es Guillermo Arias y Dr. Macein, detrás del Hospital de Clínicas. Y como todos los domingos nos acompaña el pastor Víctor Val con el comentario de la semana acerca de la teología del buen comer. ¿Existe tal cosa como una teología del buen comer? Yo creo que sí. Claro, no lo llamamos teología, pero de hecho estamos planteando una pregunta teológica al decir cómo un cristiano debería comer. No me he convertido en un creyente adventista. Sabemos que los hermanos adventistas mucho han reflexionado acerca de la buena nutrición y su reflexión y orientación es grandemente apreciada por la sociedad. Hoy y la próxima vez me gustaría compartir algunos pensamientos acerca del buen comer, porque realmente creo que el cómo es tan importante como el qué. En otras palabras, los nutricionistas no nos orientan solamente en cuanto a qué comida consumir, sino también en cuanto a cómo consumir la comida. Nuestra actitud también mucho tiene que ver. Si comemos con un corazón alegre y agradecido, será totalmente diferente como si comemos con un corazón amargo y descontento. Si la atmósfera al comer es buena, tendrá un efecto positivo sobre nuestra vida. Pero si consumimos nuestra comida mezclado con lamentaciones, con plagueos, con quejas y griteríos, seguro que estamos restando bendición a lo que es el buen comer. De nuestros tiempos de comida podemos hacer una ágape o una pesadumbre. Vayamos a las Sagradas Escrituras. En Deuteronomio 8 leemos: cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Jesús cumplió con este mandamiento. Mateo 14 nos relata este acontecimiento. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos y partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Esto mismo hizo Jesús también al compartir la Santa Cena
con sus discípulos. El buen comer presupone dar gracias y pedir bendiciones. Pero ojo, no por pura tradición o costumbre. Implica ser agradecido. La persona agradecida reconoce que Dios provee de nuestros alimentos. Sabe que toda buena dádiva viene del Dios. El Creador es el que nos bendice con la riqueza de los alimentos. La persona agradecida toma el comer como una muy buena ocasión para recordar a Dios. Sí, recordar a Dios. Debemos hacer un alto en nuestras actividades. Debemos al comer recordar a Dios. La comida significa vida y salud. Y vida y salud son regalos de Dios. Comer con un corazón agradecido es saludable. Si paramos con nuestras actividades, si recordamos la bondad de Dios, si asumimos una actitud agradecida al comer, nuestro estómago estará muy contento. Su trabajo de digestión será mucho más fácil. La calidad de la digestión será mucho mayor. Recordar a Dios, agradecer a Dios, es parte del buen comer y deja a los médicos sin trabajo. Recordar a Dios también implica honrar a Dios. A los corintios el apóstol Pablo les da este consejo. Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Honrar a Dios significa reconocerle como creador, como proveedor, como el dador de las cosas buenas. Hay rica comida por dos razones. La alimentación es muy rica y el sentido del gusto es un genial invento de nuestro Creador. Y esto nos ayuda también a darle a la comida la importancia que realmente tiene. Ni la comida ni la panza debe ocupar el lugar de Dios. Algunas personas adoran a la comida. Para otros el comer o el cómo comer según ciertos principios llega a ser como una religión. Pero aquí debemos recordar que justo en el contexto de la cuestión de la nutrición, Jesús enseña a buscar primero el reino de Dios. Esto da a la comida una importancia relativa. El buen comer, al transformarse en glotonería, ocupa ya el lugar de Dios. Un pensamiento más, un pensamiento muy importante. Comer no es una actividad solitaria. Mayormente comemos juntos con otros. El contexto de la familia es el contexto ideal para el buen comer. Aquí tenemos que enfatizar la dimensión horizontal. Comer es algo que puede unirnos con otros. Comer en soledad empobrece la experiencia. Comer en compañía enriquece la experiencia. Pero la dimensión social no se limita solamente a amigos y familiares. Incluye también a los necesitados. El buen comer no es una actividad egoísta. Al contrario, tiene una dimensión de solidaridad. Recuerda al necesitado. El buen comer se inclina a invitar al hambriento. Inclusive al agradecer a Dios por la comida, incluimos también a los necesitados, a los que no tienen con qué llenar su estómago. Y pensando en los que sufren hambre, no nos permitirá derrochar alguna comida. Nos cura de nuestra actitud de delicadeza. Si la comida no es tan buena como esperábamos, pues ayuda a recordar al necesitado para sentir vergüenza por nuestro egoísmo infantil. Hagamos de nuestra alimentación una tradición del buen comer. Recordar a Dios, agradecerle, honrarle, compartir con otros, recordar al necesitado. Y a continuación les comentamos acerca de un ministerio que tuvo sus inicios en Estados Unidos y hoy está presente en más de 36 países alrededor del mundo y también en Paraguay. Les contamos y les hablamos acerca del ministerio Cristo para Todas las Naciones.
El Ministerio Cristo para Todas las Naciones comenzó en Paraguay hace 12 años. Se dedican específicamente a realizar programas radiales, distribución de folletos y materiales bíblicos, pero como trabajo primordial llevan a cabo en los colegios un proyecto denominado Joel Jóvenes con Espíritu Libre. Cuentan que en sus inicios el trabajo fue muy duro por la desconfianza que tenían hacia ellos. Sin embargo, hoy la historia es diferente. Gracias a Dios, hoy día ya las escuelas vienen a nosotros a solicitarnos para que demos charlas, vayamos a los colegios a compartir con los jóvenes y compartir sobre valores tanto culturales, éticos y espirituales. Víctor asegura que a lo largo de su experiencia ha podido notar que los valores se han perdido y por esa razón como ministerio se encuentran muy comprometidos con la expansión del Evangelio de Jesucristo. Vivimos una situación de donde las personas aprenden de la escuela de la calle, en donde los padres no están o no se sienten capacitados o capaces de enseñar o transmitir esos valores a sus hijos. Entonces ahí es donde nosotros entramos a enseñar también a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes, pero también a los padres. Porque cuando vamos a los colegios también tenemos reunión de padres donde tratamos esos temas con los padres, ¿verdad? Siempre desde principios cristianos y desde el punto de vista de lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Alrededor de todo el país trabajan en 18 colegios con proyectos de escuelas bíblicas. Entre las ciudades bendecidas por este ministerio se encuentran Ciudad del Este, Hernandarias, Coronel Oviedo, Santaní, Luque, entre otras. Asumen que el trabajo que el Padre Celestial les encomendó es muy difícil. Sin embargo, es muy gratificante compartir junto a los voluntarios del gran amor y de la misericordia de Jesús. Y al volver de la pausa conoceremos acerca de un ministerio que lleva el mensaje de Cristo de una manera práctica. No se vayan, que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. La Convención de Hermanos Menonitas organiza el primer retiro espiritual para varones denominado Hombres de Honor. Este evento tendrá lugar en la ciudad de San Bernardino. Hombres de Honor tendrá lugar en el campamento Rancho Alegre San Bernardino del viernes 28 al domingo 30 de septiembre, organizado por el Comité de Educación Cristiana y la Convención Evangélica de Iglesias Paraguayas Hermanos Menonita. El objetivo es fortalecer el liderazgo espiritual del hombre en el hogar. Dentro de este Comité de Educación Cristiana nació la idea de hacer un retiro que se enfoque netamente a los varones. Por lo general se suele hacer campamentos para damas o retiros enfocados al liderazgo en general, pero no enfocada al liderazgo espiritual en sí. Las actividades que se realizarán incluyen la proyección de película y debate, conferencias, culto y el campo libre para deportes. Hombres de Honor tendrá como oradores a los pastores Miguel Gil, pastor Juan Verón y el pastor Martín Eisen. Estamos esperando oradores muy importantes a nivel nacional, pero con mucha trayectoria ya, como el pastor Juan Silverio Verón, que es presidente de la convención, pastor por muchos años, que tiene mucha experiencia en trabajar con familias, en aconsejar a las personas, y tenemos el privilegio de contar con su participación, y también como el pastor Miguel Gil, que es un pastor también ya con mucha trayectoria, que trabaja con parejas jóvenes o mismo con jóvenes. Entonces, para nosotros es un honor tener a estas personas como oradores. Asimismo, tenemos como invitado al doctor pastor Martín Eisen, un pastor con mucha trayectoria también, y realmente son personas de mucho valor, personas que creemos firmemente que van a impactar las vidas de las personas que estarán participando en este retiro. Las inscripciones siguen abiertas. Para más información, comunicarse al 021-423-891 o al 0981-275-166. Hombres de Honor está dirigido especialmente a varones de 25 años en adelante. Mira, este es el momento para que todos los varones 25 años para arriba puedan acercarse o puedan llamar, inscribirse para que puedan participar de este retiro que va a estar imperdible. Estamos realmente entusiasmados
por lo que se está preparando con los oradores que estamos teniendo como invitado. Y no se pierdan, aprovechen esta oportunidad, llamen, inscríbanse para ser parte de este retiro que realmente va a ser inolvidable. La invitación está hecha, imperdible este retiro para varones. Y queremos agradecer a toda la gente que durante la semana nos envían sus mensajes a través de nuestra página en Facebook. Y si querés formar parte de nuestra comunidad, solo tenés que buscarnos, Noticiero Cristiano. Ahí podrás enterarte de las informaciones que se actualizan durante toda la semana acerca de actividades que organizan iglesias, ministerios que puedan ser de tu interés. También podrás revivir todo lo que tiene que ver con el Noticiero Cristiano, porque ahí se levanta el programa y también algunos informes que puedas querer compartir. Queremos agradecerte por las preguntas, por los mensajes, porque sin duda nos alientan y nos ayudan a seguir adelante. Así que Noticiero Cristiano en Facebook. A continuación te queremos hablar acerca de esta siguiente información que te presentamos a continuación. Rayo de Luz es un ministerio integral que surge a partir de la atención a jóvenes que se encontraban en adicción y delincuencia, posteriormente extendiéndose a un comedor de niños y culminando en el cuidado espiritual a través de una iglesia con las mismas personas atendidas. El pastor Lucio Mendoza cuenta que Dios puso el sentir en su corazón luego de haberle tocado vivir casi las mismas experiencias, que posteriormente afectaron gravemente su cuerpo. Sin embargo, Dios lo rescató para llegar a aquellos sin esperanza. Y a través de ese testimonio personal fue que surgió esto. Porque Dios hizo una operación milagrosa en mi vida y cambió todos los riñones, cerraron los pulmones y me levantó así, ¿verdad? Y bueno, de ahí surgió que ese interés por la necesidad de los demás también. Cuanto más trabajaban con los jóvenes, más Dios ponía el sentir de trabajar también con los más pequeños. Rosa Montiel de Mendoza, esposa de Lucio, reconoce de que solo con la mano de Dios pudieron salir de todas las pruebas que atravesaron como familia y en inicios del ministerio. Un plato de comida, un lugar de cariño, un abrazo, porque si vienen 100 niños, a los 100 niños nosotros tenemos que abrazarle y darle besos. Y entonces hoy por hoy estamos felices, estamos muy agradecidos con Dios porque le levantó a mi esposo y segundo porque estamos trabajando con los niños. Como matrimonio aseguran de que el método más rápido y efectivo para difundir las buenas noticias de Jesús son los niños, ya que solo requieren de 2 o 3 de ellos para que muchos otros vengan a alimentar sus cuerpos y también sus almas y espíritus. El ministerio funciona con voluntarios que a la misma vez son miembros de la congregación. Nos cuentan que se sienten muy agradecidos por permitirles trabajar para la formación de estos chicos. Es como para nuestros hijos que estamos haciendo las cosas. Pues es para los niños, porque en el día de mañana van a ser grandes también y queremos que sean mejores que nosotros si es posible. Que no vayan por el mal camino. Eso es lo que me da alegría de trabajar para los niños. Entonces yo aprendí que el mundo no es solamente lo que uno así como adulto ve alrededor, sino que mirando en cada niño, observando cada niño cómo ellos se expresan, podemos aprender también de que en cada niño hay un espacio de Dios, hay un poquito de Dios en ellos. Tal vez sea chiquito, pero ese chiquito que ellos saben, que ellos aprenden, es lo que a una persona mayor les satisface también muchas veces. A futuro proyectan una guardería donde puedan trabajar más intensamente con los niños y sus familias, demostrándoles cada día y de manera práctica de que existe un Dios que los ama enormemente. A continuación los invito a conocer a Joana Murmilo. Ella es una joven que sueña y a continuación su testimonio. Milo tiene 3 profesiones. Siempre le interesó el área de marketing, pero las cosas no se dieron como ella quiso. Entonces tuvo que emprender otros estudios, tales como secretariado ejecutivo. Tengo 3 profesiones diferentes en realidad. Empecé estudiando secretariado ejecutivo, después me recibí de traductora pública. Soy traductora pública matriculada para los idiomas alemán y castellano. Y
después me recibí de licenciada de marketing. En realidad, nunca quise estudiar secretariado ejecutivo. Eso no estuvo en mis planes. Pero como sabemos, a veces los caminos de Dios son diferentes, ¿verdad? Y entonces, por cosas de la vida, circunstancias, me decidí a estudiar, seguir ese curso, ¿no es cierto? Y trabajar varios años como secretaria. Ella nunca renunció a sus sueños para seguir progresando profesionalmente, pero nunca descuidó su trabajo y lo cumplía con responsabilidad y excelencia. Esos anhelos de estudiar algo más, de seguir algo más, ¿no es cierto? De los sueños que a veces uno tiene. Y por eso seguí siempre buscando otras opciones y en determinado momento, porque se dio que hablo alemán, hablo castellano, tuve las oportunidades de perfeccionarme en esta profesión como traductora. Entonces hice también el diploma de traductora pública, ¿no es cierto? Y por la gracia de Dios, y realmente por la gracia de Dios, que fue un regalo de nuestro Papá Celestial, pude estudiar marketing, que es la carrera que realmente me gusta. Para Joana, lo más importante es realizar de la mejor manera aquel trabajo que nos toca ejecutar y no desistir en buscar aquello que anhelamos. Dios tiene grandes planes para todos los cristianos, sean jóvenes, sean adultos o sean ancianos. Entonces nunca está de más prepararse para cuando Dios nos presente la oportunidad de hacer algo diferente. Aunque de repente nos toque hacer algún trabajo que no nos gusta, debemos aprovecharlo para aprender. Porque en algún momento de la vida Dios va a convertir eso en una bendición para nosotros. Y a la vuelta de la pausa hablaremos acerca de la importancia de ser bivocacional dentro de la iglesia. Esto de la mano de una persona que, además de servir a Dios dentro de la iglesia, se desempeña en el ámbito empresarial. No se vayan, que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. Y como adelantábamos, a continuación conoceremos la historia del pastor de la Iglesia Familia Cristiana de los Hermanos Menonitas de Ciudad del Este, quien combina su rol de pastor y empresario. A continuación el informe. Vladimir Moraes, pastor y empresario, asegura que en lo posible todos los pastores deberían estar muy interesados en los aspectos económicos, para de esa manera llegar también a esos lugares con el mensaje de Jesús, ya que como cristianos estamos llamados a administrar las cosas de Dios, como así también llamados para ayudar a otros administradores o empresarios a gobernar sobre sus finanzas. Encontré yo una puerta grandísima para servir de apoyo material y financiero para mi familia, también para desarrollar mi capacidad de administrar e influenciar en empresarios, y con eso en muchas empresas uno puede hasta testificar de Dios. El anhelo de ser empresario partió del deseo de brindar una mejor administración a la iglesia local. Buscando herramientas que le permitieran llevar a cabo ese deseo, encontró un plan estratégico en el cual analizó las fortalezas y debilidades del liderazgo de la iglesia a su cargo, formándolos por un lapso de 3 años. Y el resultado fue impresionante, fue espectacular. Con eso, algunos hermanos empresarios me pidieron que los ayude en su empresa, y empecé a hacerlo. Y el resultado también fue fantástico. Y hace 5 años que estamos trabajando como profesionales, consultores empresariales en algunas empresas de la zona del Alto Paraná y hasta mismo de Caguazú. Al principio fue un poco difícil entrar a las empresas con los mismos conceptos. Sin embargo, con los resultados a la vista, las situaciones fueron diferentes. Hoy, en el mundo empresarial, algunos lo conocen como Vladimir el consultor, pero también algunos ya como el pastor Vladimir, por el testimonio de vida que queda como precedente. Ambos aspectos se fusionan a la perfección, ya que pueden brindar un apoyo integral a la congregación. Hoy nuestros pastores, somos 3 pastores, prácticamente aportamos a la iglesia local nuestro tiempo,
los talentos, los dones que Dios nos ha dado y aún nuestras finanzas. Ayudamos a que la iglesia crezca. Actualmente, gracias a la iniciativa empresarial, la iglesia local queda exenta en gran parte de los compromisos económicos con los respectivos pastores. Y damos la bienvenida a nuestro compañero de tareas, Víctor Núñez, quien nos trae novedades en el ámbito de los deportes. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Buen día, Belén, y feliz domingo para todos. Hoy conoceremos el testimonio de Edgar Lacarrúa. Fue un jugador que estuvo mucho tiempo en Nacional, tuvo una larga carrera y exitosa carrera. Y ahora sirve a Dios formando jugadores de fútbol. Edgar Lacarrúa poseía una carrera futbolística muy valorada, pero tras un centenar de malas decisiones, comenzó a llevar una vida sumamente descontrolada que posteriormente afectaron gravemente su cuerpo y su vida entera. Lo de antes, lo que a mí me sucedió es algo tremendo. Estuve muerto, como 75 días en coma. 75 días en coma para el VIH-Sida, no hay cura. Pero para el Cristo vivo, yo le tengo al Cristo vivo, me dejó vivir para algo. Algo muy importante ocurrió. Jesús llegó a su vida y a partir de ese momento todo giró notablemente para bendición. Buscando dirección y guía divina, recibe de parte de Dios una misión muy específica, la cual era compartir del único mensaje de salvación del que él mismo también fue parte. Dios comenzó a utilizar su testimonio para que muchos lleguen a sus pies. Actualmente, él entrena a unos chicos del Club Fernando de la Mora en la Sub-15 y Sub-16, no solo de forma física, sino también en el ámbito espiritual. Yo como cristiano le predico siempre la palabra de Dios a ellos. Obviamente empezamos con una oración. Todos los recibieron a Cristo como su único Salvador. El objetivo de ellos es ser futbolistas. Lo más lindo es cuando le reciben a Cristo, la transformación de vida que tienen. Edgar Lacarrúa, hoy con una vida totalmente cambiada gracias a Jesucristo, insta a todos los jóvenes a elegir el camino verdadero y de trascendente plenitud, que solo tiene su fuente en Dios. Entrar por la puerta estrecha y ancha que lo lleva a la perdición. Muchas personas entran en esa puerta ancha que lo lleva a la perdición. ¿Qué hay ahí? Farra, mujeres, sexo, todas cosas ahí en esa puerta. Y en la angosta que está la vida que te da el Señor Jesucristo. El boxeador cristiano Manny Pacquiao, el boxeador que es campeón en 8 categorías diferentes, fue entrevistado por el pastor Rick Warren y nos contó que él domina la Biblia. El pastor Rick Warren recientemente fue invitado por el campeón mundial de boxeo Manny Pacquiao para que lo entrevistara acerca de su fe en Dios, que cada vez es más notoria. Durante ese debate la semana pasada, Warren aprendió que Pacquiao es un maniático citando la Biblia. Warren dijo que Pacquiao es el mejor boxeador del mundo, el único hombre en ganar el campeonato del mundo en 8 categorías de peso diferente. Manny inició en una familia muy pobre. A los 6 años su madre no podía cuidar de él, así que lo echó. A los 14 años ya vivía en las calles de Manila. Ahí es donde aprendió a pelear, dijo Warren a su congregación que asistió al campus de Saddleback en Lake Forest, California, donde también una audiencia en línea siguió la transmisión. Manny me dijo, leí Una vida con propósito y vine a Cristo. Él me dijo, resaltó Rick Warren, la primera vez que leí este libro me gritó en cada capítulo, yo he dado todo a los que conozco, ahora yo soy cristiano, yo hago todo en equipo y memorizo todo lo que dicen las escrituras. Warren comenzó la entrevista diciendo, este tipo es un maniático citando la Biblia. Me citó probablemente 50 versos diferentes en el momento en que estábamos hablando. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para ti? Pacquiao dijo, creer y orar no es suficiente. En Santiago 2, versículos 19 y 20, dice, si usted cree que hay un solo Dios, bien, hasta los demonios creen y tiemblan. Necio,
¿Quieres evidencia? La fe sin acción es inútil. En Lucas 6:46 se dice, ¿por qué me llamáis Señor? Señor, y no hacéis lo que digo. Es la acción de nuevo. En Mateo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, solo el que hace. Todo el que está en la acción. Agregó, tienes que hacerlo. Creemos en la oración. Pero tenemos que aplicarlo a nosotros mismos. En una ocasión le preguntaron a Pacquiao que sus fans podían estar preocupados por lo de su fe cristiana y que por eso podía haber perdido su golpe mortal. Pacquiao dijo, he sido autorizado por mi oponente para golpearlo. He autorizado a que él me pegue. Es nuestra carrera. Esto es entrenamiento. Es para entretener a la gente. Manny Pacquiao dice que Dios le habló en sueño y que sin Cristo no sería nada. No he cambiado solo porque yo lo haya querido, sino porque lo quería Dios. Ser cristiano significa reconocer a Dios como el propio Salvador. Sin Cristo no sería nada. El boxeador filipino Manny Pacquiao, ganador de 10 títulos mundiales en 8 diferentes categorías de peso, reconoce que ha sido vencido nocaut en un sueño donde Dios le habló y le dijo, me encontraba en una selva bellísima cuando una luz resplandeciente me iluminó y oí una voz que pronunciaba estas palabras, hijo, ¿por qué te alejas de mí? Me desesperé entre lágrimas. Ha puesto fin a todo aquello que lo aleja de Dios. Si hubiera muerto el año pasado o hace 2 años, estoy seguro de que habría terminado de cabeza en el infierno, dice el campeón, y que este sueño ocurrió en noviembre del 2010, durante la noche después del último combate contra el pugilista mexicano Juan Manuel Márquez. En el pasado, Dios había hablado a su pueblo a través de los sueños. Así me convencí del hecho de que verdaderamente había llegado el momento de cambiar de vida. Y de todos modos, no he cambiado solo porque yo lo haya querido, sino porque lo quería Dios. Ser cristiano significa reconocer a Dios como el propio Salvador. Sin Cristo no sería nada, resaltó el pugilista. Verdaderamente impresionante. Y como siempre, para agradecer a Beto Coronel, que nos ayudó obviamente, y a nuestra productora Lourdes Sosa. Increíble, Víctor, sin duda, la primera vez que yo escucho acerca, ya escuché de Manny Pacquiao, pero no sabía que era cristiano. Así que hoy vimos 2 ejemplos de vida en diferentes disciplinas, personas, cristianos, que se destacan en lo que hacen, en el ámbito de los deportes, sin Así duda. es. Y vamos a seguir teniendo, obviamente, más atletas cristianos en lo que va de lo que sigue de Noticiero Cristiano. Seguimos, vamos a una pausa y seguimos con más Noticiero Cristiano. Y en su segundo aniversario, la Iglesia Más que Vencedores de Clorinda, Argentina, compartió con nosotros acerca de la fidelidad de Dios y los desafíos. Acompáñennos a conocer un poco más acerca de esta congregación. La Iglesia Más que Vencedores de la ciudad de Clorinda se caracteriza primordialmente por llevar a cabo un desafío de cambiar la juventud con la única ayuda de Jesucristo. El pastor Gustavo Escobar nos cuenta que el crecimiento de la congregación fue muy inesperado, ya que todo comenzó como grupo hogareño. Pero a medida que pasaba el tiempo, los jóvenes cada vez más se acercaban a sus familiares. Actualmente son 120 miembros. Como iglesia reconocen que solo fue Dios quien abrió las puertas en la ciudad. Y vemos la mano de Dios realmente porque vemos jóvenes transformados, jóvenes que han salido de las drogas, familias restauradas. Y hoy estamos realmente haciendo un trabajo arduo realmente para ganar la ciudad de Clorinda. Al llegar a Clorinda aseguran que no fue muy fácil alcanzar a las personas con el evangelio, debido a que circulan muchas drogas, existen altos índices de violencia intrafamiliar, entre otras cosas. Sin embargo, cuando muchos de los jóvenes que se encontraban en esas situaciones empezaron a ir a la iglesia, rápidamente sus entornos pudieron notar los cambios. Recuerdo un testimonio que decían que los chicos se reunían solamente para tirar piedra en los vecinos. Y en las primeras reuniones empezaron a decir qué le están haciendo a esos chicos que ahora se quedan en la esquina y no saben qué hacer. ¿Qué le hablaron? ¿Qué le dijeron? Y realmente fue el mensaje de Cristo que tocó la vida de ellos. Como la congregación ha tenido un notorio crecimiento, el Padre Celestial les ha regalado un terreno de mayores dimensiones para la construcción de un templo propio. El pastor Gustavo manifiesta estar convencido de que Dios fue quien les acompañó en todo este proceso de crecimiento y lo seguirá haciendo de muchas otras maneras. No me imaginé estar donde estoy
y solamente es por la gracia de Dios que estamos avanzando. Y si querés comunicarte con nosotros, querés contarnos acerca de las actividades que realizan, podés hacerlo a través de nuestro correo electrónico, noticierocristiano@redguaraní.com.py. Ahí podés comunicarte con nuestra producción y por supuesto queremos agradecer los mensajes que semana tras semana nos envían, los leemos todos y les agradecemos y les invitamos a que puedan comunicarse con nosotros y contarnos acerca de las actividades que realizan para que también nosotros podamos darlo a conocer y difundirlo aquí a través de este espacio que es Noticiero Cristiano. A continuación les contamos acerca de este lugar, es la librería Rincón Cristiano. Esta es la primera y única librería de la ciudad de San Lorenzo y a poco de cumplir su primer aniversario, sus representantes nos hablan acerca de la fidelidad de Dios. Rincón Cristiano nace ante el pedido de muchos cristianos de visitar una librería de contenido bíblico y con materiales de crecimiento espiritual. La actual propietaria, Diana Enciso, entonces comenzó a orar y a pedir a Dios dirección, hasta que las cosas se dieron y llegó a alquilar un local que lo mantuvo cerrado por un periodo de 1 año, porque la situación económica no se dio del todo. Sin embargo, hoy ya cuenta con muchos materiales y además trabajan con el Centro Evangélico Menonita de Teología Asunción, CEMTA, el Instituto Bíblico de Asunción, entre otras instituciones teológicas. Nuestro fuerte realmente y nuestra meta es convertirnos en una librería teológica. Esa es nuestra meta, convertirnos en una librería teológica y además ayudar a las iglesias también. Queremos ayudar a las iglesias y a los ministerios, facilitarle las necesidades que ellos tengan, ¿verdad? Que podamos, por ejemplo, como ser bandejas para Santa Cena, folletos, boletines, materiales para su escuela dominical, estudios. En eso es lo que nosotros trabajamos más, ¿verdad? Según Diana Enciso, en la ciudad no existen muchas librerías cristianas. Entonces, cuando la gente llega a su puesto, aprovechan para contarles de las buenas noticias de Jesús e infundir palabras de aliento para diferentes situaciones. Tratamos de ayudarle a la gente porque viene mucha gente con muchos problemas y también le ayudamos, hablamos, no solamente le ofrecemos a que compre un libro, muchas veces nos sentamos con ellos, oramos, conversamos, tratamos de ayudar. Hay gente muy humilde también que de repente se acerca y no tiene la posibilidad de comprar libros. Para ese tipo de gente contamos con folletos para regalarles, para ayudarles un poco y a escuchar sus problemas y sus necesidades, que es lo que más la gente busca cuando viene a este lugar. Como propietaria de Rincón Cristiano, Diana Enciso aseguró que Dios fue el único que pudo ayudarles en todo este tiempo de desafíos ante un nuevo mercado. Cualquier persona que emprende un trabajo, una empresa, hay momentos muy difíciles, pero Dios es fiel. Eso sí podemos decir, Dios es fiel, Dios siempre está ahí, Dios siempre te ayuda, Dios siempre te levanta. Siempre hay también una persona ahí que de repente ora contigo y te alienta. Entonces, lo único que puedo decirte, Dios es fiel. Según nos cuenta Diana, cada día tienen más clientes y rápidamente trabajan con numerosas iglesias de la ciudad. Como librería, se proyectan en la adquisición de mayores materiales, ya que apuntan a no solamente ser una librería cristiana, sino una librería donde las iglesias de la zona y alrededores puedan acceder a elementos que ayuden al crecimiento del reino de Dios a nivel país. Y vamos a establecer un contacto con nuestros compañeros Guillermo Cabanillas y Cristian Cantero, quien ya nos traen una nueva historia de emprendimiento y fe. Buenos días, Belén. Aquí con Cristian seguimos descubriendo historias de emprendedores de fe. Y para esto hoy nos hemos trasladado hasta la ciudad de Lambaré. Síganos. Marcelo Landa es pastor de jóvenes de la iglesia Kadosh y dueño de la empresa Estampar dedicada a la serigrafía industrial. Hoy nos cuenta su experiencia con Dios. Cuando Dios nos viene a buscar, Él espera de nosotros lo que ya sabe, ¿no? Nosotros no sabemos, Él ya sabe, Él ya tiene toda una historia hacia el futuro que la quiere llevar adelante y espera de nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, nuestro sacrificio, entregar lo que más nos cuesta, pero la experiencia con Dios es preciosa.
Dentro de los planes de Dios estaba que Abraham deje su tierra. El Señor tenía un plan similar con el pastor Marcelo y nos relata cómo llegó a Paraguay. Hace 20 años tuve una mala experiencia en Argentina. No viene al caso contar, pero tuvimos muchas dificultades en donde vivíamos, nos robaron, tuvimos un problema serio y decidimos, como ya trabajábamos con clientes en Paraguay, decidimos venir a esta tierra bendita. Y desde que llegamos, lo que encontramos fue paz. Y después, a través del tiempo, el Señor fue organizando. Yo hace 8 años que recién conocí al Señor. Y bueno, hasta 8 años atrás fue difícil, pero fue un país de oportunidades. Y después que conocí al Señor, ya todo es más fácil. Nos comenta la importancia de su relación con el Señor y cómo puede equilibrar su vida pastoral y empresarial. Están las pruebas, están las luchas y está la victoria. Lo bueno que en Cristo siempre está la victoria, por más que haya luchas. Es difícil, porque conciliar ser un empresario, ser pastor, tener que estar bien con Dios, es la prueba que Dios nos manda a hacer. Pero si nosotros logramos, que se logra porque Dios no te va a dar ninguna prueba que vos no puedas superar, en esa lucha está la victoria, como en todas las cosas. Y se puede ser pastor, se puede ser empresario, se puede ser padre, se puede ser todo lo que Dios te pone adelante para que vos conquistes. Tiene claro el propósito en su vida espiritual, profesional y familiar. Mi reto es conciliar el tiempo que Dios me pide para su obra y el que yo quiero colocar en mi empresa. Y esa es una decisión que a través del tiempo la tengo que ir desarrollando, ¿no? Es decir, yo tengo metas de querer ser un siervo útil, ser de testimonio en la empresa, en mi casa y con Dios. Finalmente, brinda un mensaje a la juventud emprendedora. Si vos te llenas de fe, si vos creés, estás convencido que Dios es tu Dios, y que Cristo murió por vos, el resto es solo creer y entregarle a Él. Y ganarás con el sudor de tu frente el día a día. Entonces, no te afanes más que un día. Vos tenés que empezar el día con pasión y terminarlo con pasión, ya sea para la obra, para el trabajo, para la familia. Y después, si vos sembraste, vas a cosechar. No hay otro secreto. Así como el pastor Marcelo Landa ha encontrado en Paraguay su tierra prometida, Dios tiene un lugar especial para cada uno de nosotros. Solo debemos ser esforzados, valientes, perseverantes, porque recuerda que lo mejor de Dios está por venir. Nos vemos el próximo domingo para contarte una nueva historia de emprendimiento y fe. Bendiciones. Adelante, Belén. Y sin duda una motivadora historia. Muchísimas gracias a Guillermo y a Cristian. Y quiero recordarte que estás viendo el Noticiero Cristiano. Nos encontramos aquí todos los domingos de 7:30 a 8:30 para darte lo mejor en lo que hace al ámbito cristiano. A la vuelta de la pausa quiero contarte acerca de este imperdible concierto que se viene para la ciudad de Fernando de la Mora. No te vayas, que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. Credo es la banda de Marcos Álvarez, quien fue vocalista del grupo argentino Puerto Seguro. Seguro que lo recuerdan. Ellos iniciarán su gira latinoamericana por nuestro país con un concierto en la ciudad de Fernando de la Mora. A continuación, todos los detalles. Nacidos de Nuevo Producciones está a cargo de la organización del concierto del grupo argentino Credo, el 14 de septiembre a partir de las 19 horas en el Teatro Municipal de la ciudad de Fernando de la Mora. Vienen a lanzar su segundo disco titulado Sobre las Aguas. Sara Paredes, representante de la productora Nacidos de Nuevo, nos informa sobre el evento. El grupo Credo es un grupo
con un estilo pop rock que está naciendo y creciendo en Argentina. El objetivo es que puedan llegar a los jóvenes a través de su canción, de sus letras, que a la vez también ellos van haciendo, interactuando con el público, entregando mensajes cristianos. Este concierto evangelístico contará con el apoyo de grupos nacionales como Grifo, Nacidos de Nuevo y Escudos. El maestro de ceremonia es el señor Eliseo Rolón, comunicador en Radio Bedira. Tenemos muchas sorpresas, de repente un buen despliegue a nivel de escenografía, sonido, y va a ser algo bien ameno, dinámico, que desde el inicio hasta el final va a estar reflejado y se va a estar hablando del amor de Dios. Sí entendemos de que tenemos que buscar la excelencia para que desde ese lugar se pueda impactar a gente, ¿verdad? Las entradas las pueden adquirir en las diferentes librerías como Ser el Faro, Letras, Senda de Luque, Bautista y la de la Iglesia Más que Vencedores, con un costo de 40.000 guaraníes. Y con esta última información ponemos punto final a nuestra tarea informativa de la fecha. Quiero agradecerte por estar ahí domingo tras domingo del otro lado de la pantalla compartiendo con nosotros esto que nos gusta hacer, que es el noticiero cristiano. Quiero aprovechar e invitarte y animarte a que puedas ir con toda tu familia a una iglesia donde seguro te esperan con los brazos abiertos. De mi parte es todo y nos volveremos a encontrar el próximo domingo en una nueva edición del Noticiero Cristiano. Hasta entonces.